Dios nos bendiga grandemente. De verdad que es una bendición inmensa poder estar acá el día de hoy. ¿Quiénes están de acuerdo? Mis amados, todos somos sobrevivientes. ¿Okay? No por voluntad propia, sino por voluntad de aquel que nos cuidó. La vida de cualquiera de los que estamos aquí puede haber quedado allí. ¿Okay? Entonces, ser afectado por un terremoto no es nada más que tu casa se caiga o que un familiar haya perdido la vida, sino haber vivido y estar en medio de la ciudad con tal evento. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a orar para poder iniciar a estudiar la palabra de Dios. Como el espacio es corto aquí, ustedes me van a ayudar con los versículos bíblicos, ¿ok? Entonces, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, toda la gloria y la alabanza es tuya. Aquí estamos, oh Padre, delante de ti, clamamos para que tu Santo Espíritu sea el que dirija, para que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe, para que tu Santo Espíritu, oh Dios, sea el que sea manifiesto en este lugar, en este día, Señor. Habla a tu pueblo, oh Dios, necesitamos de ti, necesitamos rendirnos a ti, necesitamos ser movidos por ti. Nos colocamos en tus manos para que tú hagas con nosotros lo que tú quieras. Oración que hemos hecho sin mérito y sin poder, sin dignidad. También pedimos perdón por nuestros pecados y nos limpies de maldad. Y hemos hecho esta oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, ¿de qué más les puedo hablar yo hoy? Sino de las señales que estamos viviendo. No podemos negarlo. Vamos a Lucas capítulo 21. Vamos rápido, vamos a avanzar para que el tiempo nos rinda. Vamos a leer a partir del versículo 7. ¿Okay? En la medida que yo pueda conseguirlo, lo leo yo. Si necesito el auxilio, se lo pediré rápidamente, ¿ok? Entonces, Lucas 21, capítulo 7, dice, y le preguntaron diciendo, ¿quiénes? Los discípulos. Dice que fueron 4 discípulos, Pedro, Juan, Jacobo y el hermano de Pedro, ¿cómo que se llama el hermano de Pedro? ¿Quién me recuerda? Andrés. Le preguntaron y le dicen, maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Versículo 8. Y entonces dijo, mirad que no seas engañado. ¿Cuál es la primera advertencia que hace Cristo? Engaño, ¿cierto? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, pero no vayáis en pos de ellos. Versículo 9. Cuando oigáis de guerras y de revueltas, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces añadió, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Versículo 11, que es la experiencia de nosotros hoy, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. El mismo día, porque eso creo que fue de jueves para viernes, de jueves para viernes, en Europa hubo lluvia de estrellas, el Pléyades creo que la llaman, ¿ok? Lluvias de estrellas, o sea, estamos viendo señales en el cielo, señales en la tierra también, ¿ok? No podemos voltear y decirnos que esto es normal, que esto siempre ha pasado, porque aquí les traigo un recuento de los terremotos más significativos de este año. Hemos tenido hasta el momento 12 terremotos ya en el año 2026. El primero fue en Malasia, el 22 de febrero del 2026. Y la característica común de todos es que todos han estado por encima de 7. El primero fue en Malasia, 7.1, 22 de febrero de 2026. El segundo en Tonga, eso es en Asia también, 24 de marzo de 2026, 7.5 en la escala de Richter. El tercero en Vanuatu, en Asia, también 30 de marzo, 7.3. El cuarto, Indonesia, que repitió, 1 de abril 2026, 7.4. El quinto en Japón, 20 de abril, 7.4. El sexto en Filipinas, 7 de junio, el que ha sido más fuerte hasta ahora, 7.8. El séptimo y el octavo, que es una situación que se ha visto creo que 3 veces nada más, 2 terremotos continuos o juntos, se llama el doble terremoto porque con 2 epicentros distintos, Venezuela, 24 de junio.
7.5 el primero, 7.2 el segundo. Esto es algo que 3 veces ha sucedido según los registros de la ciencia, que ocurren 2 terremotos al mismo tiempo. Noveno, México, 17 de julio, 7.3. Nosotros ocupamos el 10º lugar. 10 de agosto, 7.4. Anoche, en Indonesia nuevamente, 7.7. Y también en España, 5.1. Entonces vemos que el poder de Dios, o Dios está hablando, Dios está manifestando sus señales, Dios está manifestando su venida, ¿ok? Dios está diciendo algo está pasando. ¿Acaso ustedes no han hablado con las personas y dicen algo extraño está sucediendo porque esto no es normal? ¿Han escuchado ese comentario? ¿Han escuchado los comentarios por internet, en los comentarios en video y todo? Porque esto no es normal, amados. Y cuando nosotros leemos Mateo 24, dice que serán principios de dolores como la mujer que está en parto. ¿Cuántas de las mujeres que están aquí han tenido hijos? Levanten la mano. ¿Cómo fue ese momento? El primer dolor vino con la primera contracción y la otra contracción vino no inmediatamente, ¿verdad? En un tiempo espaciado. Pero en la medida que el niño ya venía a salir, que ya venía el niño al mundo para la gloria de Dios, las contracciones se hacían cada vez más cortas y el dolor, ¿cómo fue? En aumento también. ¿Será que eso es lo que estamos viendo? Porque no se trata nada más de terremotos. Fíjense que anoche lo busqué, cuando estaba preparando el tema de internet, también hay 29.329 incendios activos en el mundo en esta hora. 29.329 incendios activos, de los cuales hay 17.946 que son críticos. 2.474 de estos están en Brasil. En Siberia, 1.897. En Canadá, 1.339. En Australia hay 1.283. Y en el sudeste asiático hay 1.177. Colombia tampoco escapa. Hay 210 incendios en este momento, de los cuales 121 son críticos. Y si no me equivoco, leí por ahí que en el Tolima, de los 19 municipios, 17 están ardiendo. O sea que son señales por lo que y sabemos que en el Chocó, aparte del terremoto, también hubo inundaciones, ¿no? Lo entendemos. También inundaciones en Estados Unidos, China y Japón en este momento. Japón está atravesando una inundación terrible en este momento. Ya en Estados Unidos ha mermado algo y en China también. Guerras, amados. Ucrania, Irán, Israel, el Medio Oriente. ¿Acaso Irán no ha bombardeado Arabia, las bombas de Estados Unidos, Jordania y todos esos países? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué se pensaba en las elecciones aquí hace un mes? Que iba a haber una confrontación pueblo a pueblo. Para la gracia y la gloria de Dios, esto hace, o sea, son las partes positivas que debemos buscar siempre, de cuando suceden estas cosas, esas polarizaciones políticas se eliminan, hay una unidad en la población. ¿Okay? Entonces ahorita el país está unido en pos de ayudar a las víctimas. ¿Cierto? ¿Lo estamos viendo? Correcto, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa vemos, amado? Pueblo contra pueblo, guerras. ¿Qué tal los proyectos de leyes, las leyes azules en Estados Unidos? Ya yo he hablado aquí, recuerdo que el año pasado prediqué, creo que en enero, febrero, y hablé del proyecto 2025, que cuando el presidente Trump empezó, hubo un avance significativo y se ha ido ralentizando. Pero el avance sigue. El avance del proyecto 2025 está, vamos a decir que estancado en un 53%. De 283, de 532 solicitudes que hay allí para que el Estado sea, vamos a decir, no sometido, sino influenciado por leyes, vamos a decir, eclesiásticas o cristianas, 283 se han llevado a cabo. Las proposiciones, 283 se han llevado a cabo de 532, un 53%. En la página 589 de ese proyecto, un señor llamado Jonathan Berry, que hoy día es procurador laboral en Estados Unidos, propuso una ley de descanso común, un día de descanso común en Estados Unidos que debería ser universal, que en el proyecto 2025 fue solicitado
como que podía respetarse la individualidad de las personas, como si hay iglesias como nosotros, que guardamos un día distinto, debía ser respetado. Pero vemos que en el día de enero la misma Fundación Heritage solicitó a Estados Unidos que era necesario para el rescate de la familia. Un nuevo proyecto de 96 páginas que tenía como título Salvando a la familia, salvando en Estados Unidos. Y eso incluía un descanso que ya dejaba fuera esas exenciones y decía que debería ser un día común. ¿Y qué día común creen ustedes que nombraban? El domingo, porque es el día que normalmente se descansa. Entonces, luego, el 25 de mayo, sale el primer informe de la Comisión de Libertad Religiosa en Estados Unidos, de la cual el vicepresidente es un miembro prominente de nuestra iglesia. ¿Quién sabe quién es esa persona a la que estoy hablando? Ajá, Ben Carson, eso es correcto. Entonces, allí se pusieron 12 puntos principales. Lo primero que dejaron ellos claros es que en Estados Unidos, a través de la historia, se ha dicho que la iglesia y el Estado no pueden unirse porque la Constitución lo prohíbe. Y ellos decretaron, ellos consiguieron que eso no existe en la Constitución. Esa tal primera enmienda no dice eso. Que lo dice una carta de Thomas Jefferson que fue enviada a la Iglesia Bautista. Pero en la Constitución no está eso declarado, lo cual derriba el argumento. ¿Ok? Entonces, sí puede haber una unión. Entonces, hubo recomendaciones, 12 recomendaciones fundamentales, entre las cuales están la fiscalización de los abusos. ¿Qué tipo de abusos? De que decían, por ejemplo, que si usted era cristiano, usted no puede orar con alguien. Usted no le puede hablar de Cristo a alguien porque era penado por ley. O sea, usted hoy en Estados Unidos tiene derecho a hacerlo, a hablar de su fe abiertamente. Antes no podía porque podía ser fiscalizado por ley. Vimos películas como Dios no está muerto, que vimos en la parte 2, que una maestra le habló de Jesús en la clase y fue demandada, ¿no? Y pasó todo un juicio por ello. La segunda, la libertad, los derechos de los padres. ¿Por qué? Porque se está aplicando en Estados Unidos, bueno, en Canadá todavía se sigue aplicando, sin autorización, sin consentimiento y sin ni siquiera el conocimiento de los padres. Un niño que llegaba diciendo, no, es que yo nací niño, pero soy niña. Empezaban a hormonizarlo sin que los padres lo supieran. Cuando los padres armaban el escándalo, podían hasta perder la patria potestad, porque le estaban quitando los derechos al niño. Y eso me recuerda un meme que era muy famoso hace 2 o 3 años, que decían que menos mal que no le creían a la persona que lo hizo cuando dijo que quería ser pirata, porque le hubieran sacado un ojo y le cortaban una pierna, ¿no? O sea, para complacer lo que él quería. Entonces, un niño, ¿creen ustedes que tiene capacidad de decir qué quiere ser o qué se siente o qué es? Realmente no, porque no tiene la madurez mental para entender lo que implican esos cambios. Aquí, no sé quién tuvo la oportunidad de verlo, hubo un documental famoso de un periodista mexicano que hizo en Valle de Lili, que aquí se hacían los cambios de sexo a los niños. En la clínica Valle de Lili, una fundación que funcionaba allí. Por medio de esta denuncia que hizo este periodista, ese lugar fue cerrado, porque mutilaban a los niños. Incluso hubo denuncias de que después los niños, que ya no eran niños, que ya fueron adultos, se arrepintieron de lo que habían hecho, pero ¿qué? Ya no había vuelta atrás. Entonces, todo esto. Protección de las licencias médicas, también los médicos antes, si iban a participar en un aborto y se negaban por motivos de conciencia, eran obligados o perdían la licencia. Entonces ya hoy no. Si se niega y realizar un aborto, ¿okay? Y tender puentes entre la iglesia y el Estado, ¿okay? Todos estos puntos, cuando los analizamos, ¿quién podría oponerse? ¿Está usted de acuerdo en que los padres sean advertidos si un niño tiene este comportamiento que dice que es del otro sexo? ¿Están ustedes de acuerdo? Por supuesto que sí. O sea, porque el padre debe ser enterado para acompañar al niño en ese proceso, para hacerle ver el error y ayudarlo, ¿sí? Pero todo esto nosotros sabemos que de forma se oye muy bonito, pero de fondo, ¿qué es? ¿Qué sucede en el fondo? ¿Qué sucedió en el COVID? ¿Qué dijeron con las vacunas? ¿Eran para qué? Para el bien, ¿no? Para el bienestar, porque si yo no me vacunaba, no amaba al prójimo, porque yo seguía siendo un foco de infección.
¿Y cuál fue el resultado de esa vacunación? Muchas personas están enfermas producto de ello. No estoy diciendo que todo sea malo, pero manipulación, la forma se ve bien, pero el fondo es control. ¿Okay? Igualmente, esta comisión de libertad religiosa, de forma se ve muy bien y muy bonitos los puntos y muy lógicos, que si yo me opongo, ¿qué dirían? Tú eres un loco. O sea, entonces tú estás de acuerdo con todo eso que hacían, pero nosotros sabemos que el fondo es control. ¿Okay? ¿Por qué? Porque lo que priva es la libertad de ¿qué? De conciencia. Y ahorita, en este paréntesis, en esta situación que estamos viendo, vemos que el temor de Dios aún existe, ¿o no? Porque muchas de las personas que dicen no creer en Dios, cuando estaba la tierra temblando, sé que gritaban. Entonces todavía hay temor de Dios en los corazones de las personas. Y hoy estudiamos en la escuela sabática lo que es el amor. Vemos, mis amados, cómo personas de todos lados salieron. Yo por lo menos, mi hija estudia ahí en el CEA también, la fuimos a buscar como a las 10:30 y entonces vimos el desastre del Hotel Moulin Rouge y el poco de gente, no, ese no lo vimos porque no pasamos por todo el frente, pero el Hotel Molino Rojo que estaba en la autopista con 39 y cómo estaba la gente desesperada quitando piedras buscando rescatar sobrevivientes. Ahí no había distinción de que si eran cristianos o no eran cristianos, que si eran esto, si eran aquello, nada. Todos querían ayudar. Y ese sentimiento nada más lo da alguien. Y es Dios. Porque había sol fuerte ese día. Había calor ese día. ¿Cómo será estar caminando en una losa a esa hora? A las 10. ¿El sol se refleja en la losa? Será resolana. Sol de arriba, sol de abajo, el calor, pero no me importa y mis manos sangran con tal de rescatar. Ese es amor de Dios, mis amados. Ahora hay algo que nosotros debemos entender y es llevar esta situación a nosotros hoy. Tenemos nosotros una misión como iglesia. ¿Cuál es la misión? ¿Para qué? Las primeras palabras de Cristo, después que volvió, que inició su ministerio, la vemos en Marcos 1:15, dice: arrepentíos, el reino de los... Pero el primero dijo, el tiempo se ha cumplido. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Para qué llevamos nosotros el Evangelio a las personas? Porque, ¿cómo son las cosas aquí? Difíciles, temporales, ¿sí? Porque los que no fallecieron, como les dije, todos hemos padecido, todos somos sobrevivientes, pero hay personas que perdieron sus hogares. Trabajamos afanosamente por conseguir un buen apartamento, por conseguir un buen carro, por conseguir una casa, por conseguir cosas materiales. ¿Y qué puede pasar en solamente un minuto, que es lo que duró el terremoto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos mostrar a las personas? Lo que Dios nos ofreció a nosotros, lo que Dios nos dio. ¿Qué nos dio Dios a nosotros ya? Vida eterna. Un lugar donde ningún terremoto, ninguna situación va a existir. Donde aún la misma muerte no va a existir. Pero más que eso, deberíamos mostrarle lo que Dios nos ha dado, que debería ser su amor. Porque lo estudiamos hoy en la lección. Desde la semana pasada lo estamos estudiando. Que yo como maestro de escuela sabática, la semana pasada, bueno, cuando estudié la lección me adelanté a esta, porque precisamente los dones están, versículo, capítulo 12 y capítulo 14, está el 13 en el medio, ¿no? Y el 13 es el capítulo del amor, de 1 de Corintios estoy hablando. Entonces Pablo empieza diciendo que podemos tener los dones, lengua, profecía, podemos dar todo, pero si no tenemos amor, ¿qué tenemos? Absolutamente nada. Pero no es el amor, es tener a Dios, porque es la manifestación del poder de Dios en nosotros, el poder con una situación como la que estamos viviendo y meterme sin importarme lo que me pueda pasar a mí, a quitar piedras para rescatar a alguien. Eso fue lo que hizo Dios con nosotros y ese es nuestro llamado, mis amados. Cuando Adán pecó, un terremoto sacudió
este mundo. ¿Qué sucede? Lamentablemente ya pasaron 5 días, ya la tasa de supervivencia es mínima, ¿sí? 6 personas aún atrapadas con vida allí. Ya hay pocas posibilidades de encontrar gente con vida en las ruinas. ¿Por qué? Uno, por la deshidratación, el calor, todo esto, porque las primeras 72 horas es el tiempo de oro para rescatar a las personas. Aún hay esperanza que pueda encontrarse alguien, claro que sí. Pero, ¿qué es la paga del pecado? Mis amados, el mundo entero, y óigase bien, el mundo entero está bajo esos escombros, porque todos están sentenciados a muerte, todos. Y nosotros somos esos rescatistas que deberíamos estar dejando las manos allí para llegar a esas personas. Hoy lo estamos viendo de manera práctica porque muchos habíamos visto en las noticias terremoto en Japón, que es común, ¿verdad? O sea, lo veíamos en las noticias, ay, pero qué triste, pero no lo habíamos vivido. Ahora que lo vivimos, podemos entender los japoneses, ¿no? Podemos entender que sentir que la tierra se mueve bajo nuestros pies de esa manera tan fuerte es temeroso, es difícil. Yo de mi testimonio, yo iba bien al trabajo, yo estaba en un mío y yo veo que el bus estaba parado en el semáforo de la Torre Cali, ya había salido de la estación, estaba parado para arrancar y empieza a moverse y yo digo, está temblando, tranquilo, sin ninguna inquietud, en paz. Una muchacha que tenía al lado inmediatamente empezó a llorar. Yo le dije, tranquila, que nada pasa, no está pasando nada. El chofer, ahí me dio risa la cosa porque el chofer abrió la puerta, la de él, pero la puerta de los pasajeros no la abrió, nosotros nos quedamos ahí encerrados. Pero entonces yo digo, está temblando, pero veo el carro de al lado, plano, sereno. Yo dije, no está temblando. Esto es una falla que tiene todo. Entonces empieza mi cabeza, ¿qué será la caja? ¿Qué será? Sabemos que esos buses tienen unos compresores que levantan los... Yo dije, y cuando empezó a moverse más duro, dije, ¿qué falla será esta? Y ahí sí le dije, abre la puerta para que salgamos de aquí, porque van a explotar los compresores de este autobús. Entonces ahí sí, cuando veo los carros también estaban brincando. No, sí, está temblando. Entonces veo la Torre de Cali y yo dije, yo calculé, ¿será que si se cae llega hasta aquí? Bueno, cuando por fin el bus se movió, vi al final de la calle Sexta el polvo, yo dije, esto es serio. O sea, ya al ver el polvo, yo dije, hay caída de edificios, esto es serio, lo que cruzó, una fachada de un hotel en el suelo, la gente, bueno, el desastre ya. Entonces, somos sobrevivientes, amados. Lo que debemos entender de la parte espiritual es que nosotros somos esos rescatistas. Para eso es que Dios nos dio su gracia, para que podamos ir y ayudar a cada uno de esas personas que están entre los escombros de este mundo, sentenciados a muerte. Si nosotros no llegamos, ¿cuál va a ser el final de ellos? Muerte. Porque nosotros somos los llamados. Los ángeles desearan poder llegar a ellos, pero Dios nos dejó esa potestad a nosotros, que es una bendición. Porque cuando yo llevo el evangelio, ¿quién es el más beneficiado? Yo. Porque mi relación con Dios, ¿qué sucede? Crece, se manifiesta. No es presentar una religión, no es llegar, no, yo soy parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no. Porque eso no salva a nadie. Yo soy parte, yo soy un soldado, yo soy una persona que viene a ofrecerte la salvación. ¿Y la salvación es quién? Cristo. Hoy decíamos en la lección de escuela sabática que el amor tiene nombre. ¿Y cómo se llama el amor? Cristo Jesús, porque es lo que describe allí. Entonces, mis amados, para seguir con las señales, el Papa León XIV dio su primera encíclica, Magnificat Humanitas, el 25 de mayo de 2026, haciendo referencia a la influencia de la inteligencia artificial en la humanidad. Una segunda revolución. El Papa León XIII hizo la encíclica Rerum Novarum para enfrentar la revolución industrial. Entonces vemos las cosas que están sucediendo en común, ¿ok? Rerum Novarum fue en 1891, cuando vemos que estaba casi por ejecutarse una ley dominical nacional en Estados Unidos, que la había introducido el senador Blair en el año 1888-89. Y fue precisamente uno de los mensajeros del Señor
o uno de los predicadores, porque no mensajero, porque no era profeta ni nada por el estilo, sino simplemente un pastor, Adolfo Trevor Jones, el que defendió en el Congreso para que esa ley no fuera aprobada. Y el punto central de esa discusión en el Congreso de Estados Unidos fue cuando el senador Blair increpó directamente en el debate al pastor Jones y le dijo, bueno, vamos a hacer algo, le dijo él. Vamos a decir que no es el domingo el que vamos a poner como día de reposo nacional. Vamos a poner el sábado, ya que tú guardas el sábado. Ahí sí estarías de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué hubieran dicho ustedes? Ok. Pero esa no es la respuesta correcta. La respuesta correcta fue, tampoco estoy de acuerdo, porque no es el Estado el que impone las leyes de Dios. Ese es un asunto de conciencia entre usted y Dios. Entonces, ahí el proyecto murió porque ni sábado ni domingo, sino creer en Dios. No está bien que se coloquen los mandamientos de Dios en los colegios, porque deberían estar colocados en las paredes del corazón de los niños, inspirados por ¿quiénes? Por los padres. ¿Dónde sí debería enseñarse la ley de Dios? En el hogar, porque el Señor dijo, escríbalo ¿dónde? En los dinteles, en el techo, en la pared, en la puerta, háblales en el camino, háblales en todas partes, porque nosotros como padres tenemos la responsabilidad delante del Señor de presentar nuestros niños delante de Él y educarlos en el camino del Señor, porque si no, Satanás los educa bien. No los educa muy bien para el reino de Él, muy bien. Y vemos que, decía un pastor, que mientras que la iglesia tiende a bajar los estándares para que la gente del mundo llegue, el mundo no lo hace, ¿o sí lo hace? ¿Baja el mundo los estándares? Cuando yo era adolescente, joven por allá en los años 80, 90, era moda colocarse un zarcillito, uno, y ya con eso estaban a la moda. ¿Cuántos se usan hoy? ¿Cuántos piercings se usan hoy? ¿Y qué hablar de los tatuajes? Antes un tatuaje el nombre del novio, la novia, y ahora ¿qué se tatúa? Entonces los estándares de Satanás suben o bajan. Y entonces, ¿por qué nosotros tenemos que bajar los estándares para que la gente llegue? Es ilógico. El mundo no lo hace. Las modas, la ropa, o sea, el mundo no lo hace. Entonces nosotros debemos tener claro que el estándar de Dios no cambia. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces no es la cultura la que determina la forma en que yo enseño de Dios, sino es la palabra de Dios la que enseña la forma en que lo presentamos. Porque, ¿qué es lo que nos santifica? ¿Santifica los fe? ¿Qué es la verdad? Tu palabra es la verdad. Entonces, si no es a través de este libro maravilloso, que es la palabra de Dios, no podemos llevar adelante las cosas, ¿ok? Entonces, bueno, más actual, vemos que el vicepresidente de Estados Unidos tiene por nombre J.D. Vance. Sabemos que Estados Unidos está introduciendo la religión dentro de la sociedad, ¿sí o no? Lo acabamos de ver, ¿no? Se está introduciendo cada vez más. Y el vicepresidente acaba de sacar un libro hace poco que se llama Comunión. Y él declara su experiencia de cómo él salió de la fe y cómo volvió a la fe. Entonces, él creció en un hogar protestante con muchas deficiencias, después fue a la universidad, logró bastante éxito, se dedicó a trabajar, incluso fue militar, estuvo en la guerra y todo aquello, pero él volvió a la fe, pero la fe católica pasó por el ateísmo también. Entonces, si hay una persona que puede atraer a todos, es J.D. Vance, ¿ok? ¿Por qué? Porque él ha vivido la experiencia de todos los grupos religiosos, incluso de los ateos, y llama a la gente al catolicismo y tiene una fuerte afinidad con el Papa León XIII y con la encíclica Rerum Novarum, que solicitó no abiertamente descanso, pero en ese momento se vio. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, mis amados? Sumando todos estos puntos que les acabo de indicar, viendo todas estas noticias, ¿qué es lo que estamos viendo? Gloria a Dios. Las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. Las señales, los avances proféticos, las situaciones,
todo se está cumpliendo. Somos una generación favorecida y bendecida porque es muy probable que estemos con vida a la venida de Cristo. Gloria a Dios. ¿Va a ser fácil? Va a ser muy difícil. Pero así como hablamos del parto, ¿verdad? De los dolores que cada vez son más intensos. ¿Qué sintieron cuando tuvieron el niñito en el pecho? ¿Qué pasó con todo ese dolor? Va a ser fuerte, pero cuando veamos a Cristo venir en las nubes, todo ese dolor quedó atrás. Y lo que va a haber es gozo y esperanza en nuestros corazones. Pero para que eso sea verdad, es necesario que suceda algo. Palabra de vida del Gran Maestro, página 47, párrafo 4, dice, esto es lo que espera Cristo que suceda. Dice, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá él a reclamarlo como suyo. Vamos a buscar en nuestras Biblias Juan capítulo 14, vamos a leer de versículos del 1 al 3, para que lo veamos en la Biblia también. Esta es una cita de la hermana White, pero para que nosotros lo veamos también en la Biblia. El que lo tenga lo lee con voz, alta voz. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios. Hay una palabra clave allí. ¿A quién va a buscar Cristo? ¿Buscaré a quién? Dice la Biblia ahí que leyó la hermana. Ajá. Me buscaré a mí mismo. Entonces tendrá lógica esta cita de la hermana White que dice que cuando el carácter de Dios sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces es cuando Él vendrá a reclamarlo como suyo. Él viene a buscarse a Él mismo, amado. ¿Y cómo es el mismo? ¿Cómo andaba Cristo? Cristo andaba en las sinagogas de ellos predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Somos nosotros ese canal de bendición. Viene la gente ahí y se para allí y dice, ayúdenme y oren por mí. ¿Eso sucede? ¿O no sucede aún? Gloria a Dios. Entonces la iglesia está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Viene la gente a pedir ayuda aquí porque somos un lugar de consuelo, una ciudad de refugio. Así nos deberían ver. ¿Conoce la gente que aquí está una iglesia que le sirve a Cristo, que tiene como denominación Adventista del Séptimo Día? Gloria a Dios. Entonces estamos haciendo el trabajo que venimos a hacer. Entonces el carácter de Dios está parcialmente reproducido en su pueblo, porque no totalmente, porque cuando sea totalmente, ¿qué va a pasar? Él viene. Entonces, si aún no ha venido, es porque todavía falta. Pero si se están cumpliendo las profecías, es porque el carácter está, ¿qué? Empezándose a manifestar. Porque cuando todo se cumpla, ¿quién viene? Cristo viene. Entonces, vemos que hay un pueblo que está empezando a vivir conforme a la voluntad de Dios y da como resultado la aceleración de los terremotos, las inundaciones, los incendios, las leyes avanzan, se manifiesta el hombre de pecado o empieza a manifestarse el hombre de pecado primera y segunda vez, y todo esto empezamos a verlo ante nuestros ojos. La gloria sea del Señor porque Cristo viene pronto. Ahora, ¿cómo vamos a ver cuando esto sea manifiesto, amado? ¿Qué es representar el carácter de Cristo? Bueno, ya se los dije, ¿no? Andar como Él anduvo. El que dice que es de Él debe andar como Él anduvo, sanando toda enfermedad, toda dolencia y llevando la palabra de Dios. Porque ¿qué es lo que decía? El reino de los cielos, ¿qué? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Eso es lo que dice Cristo. Eso es lo que decimos nosotros. En su lugar de trabajo le dice a la gente, quiero que ores por mí. ¿Saben en su trabajo que usted es cristiano? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ya se está manifestando y eso es lo que Cristo espera, mi amado. Ahora, si te dice, mira, vamos a tomar una cerveza, ven con nosotros, algo está sucediendo. Porque te están viendo igual a ellos.
¿ok? No estoy diciendo ni condenando lo que hacen, pero somos dos pueblos distintos, ¿sí? Somos nación santa, pueblo apartado, pueblo escogido de Dios con una misión: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a la luz admirable. Gloria a Dios. Entonces, Isaías 58, vamos a Isaías 58, para que veamos cómo se va a manifestar esto. Isaías 58 está hablando del pueblo de Dios, en este caso de Israel, y nosotros somos Israel también, ¿sí o no? Gloria a Dios. El Israel, verdadero Israel, porque somos de la promesa y no según la sangre, como lo dijo Pablo en Gálatas, ¿sí? Entonces dice Isaías capítulo 58, versículo 1, dice: clama a voz en cuello y no te detengas, alza tu voz como una trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Un llamado fuerte que está haciéndole Dios al profeta. El pueblo estaba en equivocación. Ellos me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado el derecho de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Pero de labios me nombran, pero su corazón, ¿dónde estaba? Lejos. ¿Por qué su corazón estaba lejos? Jesús los dejó la guía, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. No es decir Dios, 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 y entonces yo hago lo que yo quiero. Es vivir conforme a su voluntad. Ahora vamos a leer para que veamos cuando se manifieste qué es lo que Dios espera. Vamos a leer versículo 6 al versículo 12. Dice el Señor: el ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús cuando se levantó a orar? Que nosotros usamos un versículo muy conocido para ratificar la vigencia del sábado, ¿no? Lo vemos en Lucas 4:16, que dice: y Jesús se levantó en el día de reposo, como era su costumbre, y entró a la sinagoga, ¿no? Pero ¿qué fue lo que dijo? Ha llegado el año de buena voluntad. He venido a dar libertad a los cautivos, a los pobres errantes hogar, y todo aquello, dijo Jesús. O sea, a la misión, el mismo llamado que tiene el pueblo de Dios por siempre. Porque el pueblo de Dios tiene un solo objetivo: llevar a la gente ¿a quién? Exactamente, para que Cristo haga lo que tiene que hacer en cada uno. Porque no somos nosotros. Su trabajo, mi amado, mi trabajo es llevar amor, movido por Él. O sea, porque el amor puede ser fingido, puede ser, pero eso se mantiene en el tiempo. ¿Se mantiene? No se mantiene, porque en algún momento ese fingimiento va a dar a la luz. ¿Por qué? Porque voy a dar una mala respuesta, voy a tirar las cosas, simplemente voy a dar la vuelta. O sea, el amor no es con fingimiento, porque el amor es Dios, y el amor del que está hablando Dios es el amor que Él da en nuestros corazones. Cuando nosotros lo recibimos, lo podemos dar. No podemos dar lo que no tenemos, pero Dios está más que dispuesto a darnos el amor, ¿sí o no? Gloria a Dios. ¿Cómo lo dio? Entonces, no tenemos duda que Dios derramó su amor sobre nosotros ya, ¿no? En esto conoceréis mi amor, en que cuando éramos enemigos, Cristo, ¿qué? Murió por nosotros. Entonces, versículo 6 decía: el ayuno que yo escogí es dar libertad a todo yugo. Versículo 7: no es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, y cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano. Versículo 8: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu sanidad se dejará ver enseguida. Tu justicia irá delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Se estará manifestando la gloria de Dios allí? Correcto, completamente, ¿no? Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Y aquí está la prueba: si quitas de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si das tu pan al hambriento y sacias al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre. En la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas aguas
nunca se agotan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. ¿Y qué sigue diciendo? ¿De qué habla después? Del sábado. ¿Ok? Esa es la ruina que hay que rescatar, porque esa es la ruina, lo que está pisoteado, lo que está hundido. ¿Ok? Pero ahí no vamos a entrar hoy. Entonces vemos, amados, que cuando nosotros nos rendimos a Dios, Él se encarga de realizar la obra y se manifiesta en obras ¿de qué? De misericordia, de justicia, de verdad. ¿Por qué? Porque es Dios haciendo las obras en usted. Pero ¿cómo es eso posible? Yo no lo veo en mi vida. ¿Ustedes lo ven en su vida? Parcialmente, ¿verdad? A veces lo hacemos, muchas veces no. Porque como iglesia nosotros deberíamos estar ayudando a la gente en este momento. Yo sé que muchos lo están haciendo y la gloria es de Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado en esta ciudad y está manifiesto porque se manifiesta en obras. ¿Okay? Muchos hermanos han perdido los hogares, muchos hermanos están dándole posada en sus hogares a esos hermanos que perdieron sus hogares, y la gloria es de Dios. Entonces vemos que hay hoteles que están dando entrada libre para que la gente se quede allí, ejércitos de personas llevando alimento a las personas que están en los rescates, las personas que quedaron en la calle. O sea, el amor de Dios está manifiesto, porque, vuelvo al principio, una persona que está moviendo escombros con sus manos, con ese sol encima, ¿podrá hacerlo con fingimiento? Absolutamente no. O sea, porque yo recojo 3 piedras, ay, qué calor está haciendo aquí, muy para la sombra, ¿o no? Así lo haríamos si no estamos movidos por el amor. Pero cuando somos movidos por el amor, que nos quedamos allí, porque ¿cuál es la meta? Rescatar a las personas que están allí. Entonces, ¿cómo Dios va a hacer esto posible? Porque realmente nos falta, ¿o no nos falta? Nos falta y nos falta bastante. Vamos a Ezequiel capítulo 36. Porque Dios cumple sus promesas o no las cumple. No tenemos duda, ¿verdad? Gloria a Dios. Ok, Ezequiel capítulo 36, vamos a leer desde el versículo 17, porque aquí Dios nos va a hablar acerca de su pueblo, el cual somos usted y soy yo. Ezequiel 36, versículo 17, empieza diciendo: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel habitaba en su tierra, en Israel terrenal, la contaminó con su mala conducta y con sus obras. Como inmundicia demestruosa fue su conducta delante de mí. ¿Sería que estaba Dios agradado de la conducta de Israel y de la nuestra? Porque a nosotros nos encanta hablar de Israel, ¿verdad? Uy, pero qué pueblo tan terrible. Después que vieron todas esas plagas en Egipto, ¿cómo se van a revelar en el desierto? ¿Y acaso nosotros no hemos visto las bondades de Dios? ¿Y cómo actuamos nosotros? ¿No acabamos de ver las bondades de Dios hace 4 o 5 días? ¿Dónde podríamos estar? Bajo tierra, bajo el techo de nuestros hogares podríamos estar, si Dios nos sostuviera esa casa. Porque si Dios no construye la casa, ¿qué pasa? En vano trabajan ¿quiénes? O sea, no es que los edificios que se mantuvieron en pie tienen una base sólida. Es que Dios protegió esos lugares, amados. No hay otra explicación. Ok, entonces, el pueblo contaminó su ciudad, contaminó sus lugares. Versículo 18: y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron, dice el Señor. Versículo 19: los esparcí por las naciones y fueron dispersados por los países, conforme a su conducta y conforme a sus obras los juzgué. Ya, un permisito. Y cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre. Mira lo que se decía de ellos: y estos son el pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. ¿Cómo interpretan ustedes esas palabras? La gente decía, los de allá. Y este es el pueblo de Dios. Vinieron de allá.
¿Cómo se aplicarían estas palabras hoy? Que las hemos escuchado mucho. ¿Y eso qué es cristiano? ¿Cómo sería si no fuera? ¿Lo hemos escuchado? ¿Dicen así de nosotros? No lo diga. No lo diga, ok. Entonces, dicen, miren lo que le pasó al Señor y es triste, pero he sentido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Hoy estamos en el tiempo del fin. Estas palabras tienen tanta validez en el momento que fueron escritas para el contexto de Israel en Babilonia como para nosotros hoy, sí. Pero hoy también se han cumplido otras cosas, porque también se ha cumplido Isaías capítulo 4, creo que es el versículo 1, que dice que en aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre y dirán, déjanos vestir nuestras ropas y comer nuestros panes, solamente déjanos llevar tu nombre y quita nuestro propio. O sea, que van a haber multitud de iglesias que se llaman cristianas diciéndole a la gente, ven a mí, pero yo te doy la palabra como yo la creo o como yo la quiero dar. La justicia es conforme a lo que yo creo, pero solamente déjame llamar cristiano. Eso es lo que estamos viviendo hoy. ¿Cuántas denominaciones cristianas hay? Alrededor de 40,000. Aquí en Colombia le llaman iglesia de qué? De garaje. Y por eso que la gente tiene mucha incredulidad cuando uno le lleva la palabra de Dios, porque todos dicen que tienen la verdad, pero la verdad está nada más en la palabra, mis amados. La palabra es una persona y la palabra es quién. Y el que dice que es de él, ¿cómo anda? Como él andó. A la ley y al testimonio, si no habla conforme a esto, no les ha amanecido. Ok, sigamos. Profanaron el nombre de él a donde fueron. Dice el Señor, versículo 22, por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová. ¿Qué dice seguido allí? No lo hago por quién, sino por qué. ¿Y qué pasó con su nombre? Palabra fuerte del Señor, mis amados. No lo hago por vosotros, lo hago por amor a mi santo nombre que vosotros profanasteis a donde habéis llegado. Y miren la promesa aquí en el versículo 23. Santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y lo que dice luego es más espectacular aún. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Qué es lo que decía Palabra de Vida del Gran Maestro, página 47, párrafo 3? ¿Qué es lo que está esperando Cristo? Ajá. Había una persona que está prestando atención. Gloria a Dios, mi hermana. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él a reclamarlos como suyos. Vemos, recapitulando, que esto se ha cumplido porque las profecías están ¿cómo? Avanzando y rápidamente. Pero aquí vemos quién es el que lo hace. Vimos que se manifiesta en Isaías 58, ¿no? Que damos el pan al hambriento, al errante entramos, pero no es con nuestra fuerza, ni es con nuestro deseo, porque es Dios en nosotros. Y aquí Dios se está comprometiendo a hacerlo. Porque ellos verán mi nombre cuando yo sea santificado, ¿en dónde? En medio de ellos. O sea, en medio de Cali van a haber personas manifestando el carácter de Dios, manifestando el amor de Cristo, atendiendo a las personas. Y la gloria es de Dios, porque Dios lo ha dicho en su palabra, mis amados. Okay. Versículo 24. Yo os tomaré de las naciones, recogeré todos los países y os traeré a vuestro país. ¿Hacia dónde nos lleva Dios? ¿A dónde vamos caminando? A Sion caminamos, ¿verdad? Nuestra ciudad tan gloriosa. Su compromiso es llevarnos de nuevo a casa. Y aquí viene cómo lo va a hacer. ¿Cómo se va a cumplir esta promesa? Versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Cuando nosotros vamos a Jeremías, dice
que ya más nadie le preguntará por Dios, porque pondrá su ley escrita ¿en dónde? En nuestros corazones, en el corazón de carne que va a poner el Señor, ya está escrita su ley. Por eso es que los ateos, las personas que no creen en Dios, salieron gritando en el terremoto: Dios, sálvame. ¿Cuál Dios si tú no crees en Dios? Porque Dios ha escrito su carácter en sus corazones y ellos no lo saben, ellos niegan esa eficacia. Pero en los momentos de angustia esa eficacia sale. Y finalmente dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Mis amados, estamos en este cumplimiento en este momento. Como hay gente que ha creído a Dios, Dios puede llevar a cabo esta promesa que acabamos de leer en Ezequiel 36. La clave está en Apocalipsis 3:20. Vamos a leerlo rápidamente. ¿Dónde está Cristo? A la puerta. Ajá. ¿A la puerta de qué? ¿Pero dónde está Cristo? ¿Adentro o afuera? Exactamente. Si está tocando la puerta, amado, es porque no lo hemos dejado entrar. Por eso es que esta promesa no se ha cumplido aún en nuestros corazones. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor, a nosotros como laodicenses. Ese llamado es a ti y es a mí. Cristo está clamando que lo dejemos entrar a nuestros corazones para que sus promesas sean cumplidas en nosotros. Pueda cenar con nosotros y nosotros con Él. ¿Qué simboliza una cena? ¿Un momento de qué? De comunión íntima. Porque usted no cena con enemigos, ¿sí? Uno cena con las personas que ama, ¿sí? Entonces, mis amados, ¿cuál va a ser el resultado? Que ya lo estamos viendo. Apocalipsis 12:17. ¿Con quién se irá Satanás? Con el pueblo de Dios. Y el dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo Satanás, se irá contra la mujer y se fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y el resultado es lo que ya está a punto de ser público ante el mundo, es el pueblo de Apocalipsis 14:12, ¿que es quién? Los que tienen el carácter de Dios y andan manifestando la gloria de Dios al mundo. Culminamos, amados, con Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21, con una bendición. Y hacemos el llamado, por supuesto, porque no podemos irnos en un llamado. Esta es la contraparte de Ezequiel 36 en el Nuevo Testamento, lo que acabamos de leer. Dice, Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Es la contraparte o la parte del Nuevo Testamento de Ezequiel 36, de lo que acabamos de leer. Dice así, ¿ok? ¿Ya lo tienen? Ok. Y es una bendición que como anciano les doy. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Y la congregación dice, amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano. Señor Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, oh Dios, porque somos testigos de tu obra. Somos testigos de las señales de que tu venida es inminente, oh Dios. Clamamos para que tu Santo Espíritu nos tome enteramente. Creemos a tus promesas detalladas en Ezequiel 36. Te pedimos perdón porque hemos profanado tu nombre delante de las naciones. Hemos puesto tu nombre en juego entre los incrédulos, oh Padre. Perdónanos. Límpianos, oh Dios, de toda maldad conforme a tu promesa. Haznos, Señor, transfórmanos conforme a la imagen de Cristo, de gloria en gloria, hasta que el mundo sea alumbrado y se pueda cumplir finalmente Apocalipsis 18:2, de ese otro ángel que vino a la tierra y la tierra fue alumbrada con tu gloria. He aquí tu pueblo clamando
para ser ese pueblo que manifieste tu carácter a este mundo que ya perece, Señor. Úsanos, Señor. Llévanos, haz con nosotros lo que tú quieras hacer. Padre, si aún hay personas con vida debajo de estos escombros, presérvales la vida hasta que lleguen los rescatistas. Ayúdanos. Y que tus hijos puedan manifestar piedad y bondad a este mundo que perece. Manifiesto tu carácter al mundo. Oración que hemos hecho en el poder y en el nombre de Jesús. Amén, amén.